¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Puntos de Vista. Y usted dirá, ¿qué tema nos traen hoy? Pues yo creo que uno de los temas más interesantes del país, no por el tiempo que estamos, sino porque todos los años se da y se manifiesta este interés por él, el presupuesto nacional para el año que viene. ¿Cómo se elabora? ¿Qué cantidad va a incluir? ¿Qué deuda? ¿Y qué aspectos curiosos o destacados hay en el mismo? Porque a fin de cuentas usted y yo lo vamos a pagar. ¿Quién sabe de presupuesto? Pues el que más sabe en el país, o debería saber, pero yo estoy convencido que lo sabe, es el ministro de Finanzas, y aquí lo tenemos presente, don Julio Héctor Estrada. Ministro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿vamos a tener un presupuesto más grande o más chiquito que el que ya tenemos? No, vamos a tener un presupuesto más grande que el año 2015. El año 2015 es un año inusual porque tenemos un presupuesto idéntico al del año 2014. ¿Se prorrogó? Básicamente se hizo uno nuevo, pero exactamente del mismo tamaño que el anterior. Y lo normal es que el presupuesto crezca, si está estable, digamos, crece la velocidad que crece el PIB nominal, que es la velocidad a la que crece la economía más la inflación. Que en el caso de Guatemala la economía crece 3-4% y la inflación es 3-4%. Por lo tanto, lo normal, y ha sido un poco más alto la inflación en algunos años, es que el presupuesto crezca entre 8 y 10% y no cambia su proporción como tamaño de la economía. Entonces, cuando tenemos un presupuesto que creció 0 y la economía crece 8, en realidad como proporción de la economía el presupuesto se cayó y cayó en poder adquisitivo en cuanto a monto presupuestario. Y por eso es que también hemos dicho nosotros que ya en el 2013 teníamos el presupuesto como porcentaje del total de la economía más pequeño del mundo y en el 2016 se hizo aún más pequeño, con un monto un poco menor a 13% del PIB, del valor completo del presupuesto. Entonces, en el año 2017 estamos creciendo el presupuesto más o menos un poco más del 10%, que sería un poco más del crecimiento de la economía. Nos vamos a 80.000. 79.3 millardos. Ustedes están precisos, pero no, redondeemos. 79, casi 80, digamos, millardos, que es un poco más de 8 millardos y medio más que en el año 2016. Vamos a seguir esa comparación que usted está haciendo. Vamos a tener, pongamos 80.000 por eso de número 2, ¿no? Vamos a tener 80.000 millones, pero con esos 80.000 millones se va a poder hacer algo distinto a lo que se hacía en el 15 y en el 14, toda vez que este diferencial lo que hace es cubrir los costos. Es decir, va a ser lo mismo. Sí, el crecimiento es no mucho más que el crecimiento de la economía nominalmente. O sea, la economía crece casi lo mismo que la población. Por eso la gente a veces tiene esta idea de que ha venido creciendo el presupuesto, que antes era 20.000 millones y ahora es 60.000 millones, y no tenemos más servicios. Pero si uno toma inflación y población, el valor de quetzales reales que tenemos por habitantes casi el mismo, es realmente el mismo que hace 15 años. Entonces, no ha habido un cambio importante. En este caso, nosotros hicimos un ejercicio de presupuesto abierto en junio y tomamos un alineamiento de priorización. Entonces, lo que hicimos fue, todo el mundo se queda en aumento 0 de las 100 instituciones públicas, y nos enfocamos en 3 áreas específicas. Una fue seguridad y justicia. Entonces, digamos que estos 8.000 millones que crece el presupuesto, 2.000 se van a cosas que son rigideces como los aumentos a las pensiones del Estado, las transferencias a las municipalidades, transferencias a otras descentralizadas como la misma SAT, que se queda un porcentaje de la recaudación, o la Universidad de San Carlos, quedan 6. Y esos 6 los distribuimos, enfocamos casi 2.000 solo para subir el presupuesto enfocado de Ministerio Público, Organismo Judicial, Defensa Público Penal, INASIF y Ministerio de Gobernación. Entonces, ellos sí están creciendo en el orden de 20-25% de un año para otro, lo cual les permite empezar a cerrar algunas brechas. Otros 2.000 los dejamos para temas de seguridad, de salud alimentaria y salud, que también crecen en el orden de 20-25%, pero venían de unas brechas inmensas, entonces nos da para estabilizar un poco de hospitales y empezar a rascar la superficie del tema de primer nivel de atención. Y otros 2.000 se fueron al tema de infraestructura, que principalmente enfocado en carreteras de segundo orden y temas urbanos, porque encontramos que uno de los grandes problemas que teníamos de crecimiento en la pobreza en el país había sido la inflación de los alimentos, y que una parte importante era el deterioro de la red vial, sobre todo a nivel primario y secundario. El sindicato de educación que nos está escuchando dice, ¿y para mí?
¿O en general el Ministerio de Educación? Educación tiene un crecimiento relativamente pequeño, solamente aproximadamente un 7% anual de su presupuesto. Claro que es el presupuesto más grande de todos. Entonces, 7% en el caso de ellos son más o menos 800 millones de quetzales adicionales, tratando de enfocar unos programas prioritarios de cobertura preprimaria y manteniendo la dinámica de crecimiento del gasto, esperando que se puedan mantener controladas las expectativas también del movimiento sindical. Muchas personas piensan que usted tiene una varita mágica o que usted es el director de orquesta del presupuesto. Sin embargo, usted tiene un montón de ministros que continuamente, digamos, que van a tocar su puerta a decirle, oye, Julio Héctor, a mí esto no me llega. ¿Realmente cómo se elabora un presupuesto de una manera coloquial, no de una manera tan formal? No, digamos, de una manera muy coloquial es, ¿cómo lo cuento? Arranca un proceso de planificación donde se hace presupuesto por resultados, se dicen cuáles son mis metas de desempeño, qué servicios voy a prestar y se toma como base, primera, cuál fue mi presupuesto de este año. Por ministerio. Por ministerio. O sea, cada ministro hace esto. Cada institución hace o cada institución. Entonces hacen su proyección y Salud dice, yo no necesito 5.500, quiero 11.000 millones, porque yo quisiera hacer todas estas cosas. Luego nosotros, eso sucede más o menos en abril y hace un plan operativo anual y sus metas por resultados. Luego, más o menos en mayo y junio, nosotros hacemos unas proyecciones, una comisión técnica de presupuesto, donde decimos cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer la recaudación, cuánto podemos tomar de deuda, de qué tamaño puede ser el presupuesto el año entrante. Si usted pone los pies en el suelo. Sí, y después, este año agregamos un paso adicional, que fue, bueno, recibamos a todos y que todos presenten abiertamente todo lo que pensaban hacer. Fue ese proyecto que presupuesto abierto. Vimos que los requerimientos, que cuando hicimos el número de cuánto podíamos crecer, vimos que realmente teníamos 5.000 para repartir, 4.000, depende del marco que tuviéramos de endeudamiento, y recibimos requerimientos de presupuesto adicional por 25.000 millones, y eso que no vimos a todas las instituciones, nos hicieron falta algunas grandes descentralizadas. Pues claramente no hay suficiente para todos. Entonces ahí sí viene una decisión política, técnica, escuchamos un poco lo que dijo la gente, y sí tomamos una decisión diferente, que normalmente lo que hacía es que, bueno, a todos les doy 7% y suban todos un poco. Estás feliz. Ahora hicimos un concepto de presupuesto base cero, que es casi todas las instituciones, ustedes se quedan con lo mismo y miren cómo hacen eficiencia. Y algunas cuantas, que son estas pocas que escribí, les dimos bastante más. Por cierto, para hacer un breve, esas que le dieron más dinero eran los ejes prioritarios que el presidente, exacto, recuerdo yo, que dijo que iba a promover en su toma de posesión. Y entonces logramos en el 2017 empezar a mover un poco el gasto en la dirección de esos ejes prioritarios. Y entonces lo que damos nosotros son techos indicativos. Entonces yo le digo solamente a Salud, tu máximo es 6.700, ya no 5.500. Pero ya la distribución interna que hacen ellos de qué le asignan a cada programa, tienen otro mes para ellos decir, así lo voy a distribuir en base de los 11.000 que me dieron, solo me dieron 6.700 que pedí. Entonces ahora tengo que ver cómo me ajusto. Y entonces lo vuelven a ingresar en un sistema y siempre se quejan de que quieren más. Pasa otro mes, nosotros cuadramos todo el presupuesto. También vemos que estén todas las fuentes de financiamiento bien y que no hay algunos errores e inconsistencias. Y entonces el 2 de septiembre presentamos un decreto de presupuesto al Congreso de la República, que es la autoridad que tiene hasta el 30 de noviembre para hacerle las modificaciones políticas y de lineamiento político que determine, y eso es lo que establece el techo presupuestario, las fuentes de financiamiento para el año siguiente. Siempre hay una diferencia, habitualmente ha venido habiendo una diferencia, en ocasiones 20 y hasta 25% entre los ingresos, es decir, lo que la Superintendencia de Administración recauda, y los gastos aprobados en el Congreso. Pongamos de 50 a 70, ¿verdad? Más o menos ha habido ahí 20.000 millones. ¿Qué se prevé y qué soluciones habrá? Porque el año que viene no va a ser excepción esto, ¿verdad? No, y el año entrante los números son más o menos el techo que decía de 79, y hicimos un reciente ajuste hacia arriba en los ingresos que van a estar en el orden de 58. Seguimos con los una diferencia 20. de 21. Solo que es bien importante aclarar que esos 21 no son todo deuda. El presupuesto del Estado funciona como un sistema de contabilidad de doble entrada. Entonces hay unos 5.000 millones que el gobierno tiene presupuestados porque los ingresa, porque cobra IX, cobra contribuciones del sistema de pensiones, algunos aportes por servicios, y los saca por otro lado pagando esos servicios. Entonces son los otros ingresos que se reflejan en el presupuesto, pero que no son ingresos y gastos, son otros ingresos.
Y adicionalmente también se refleja como parte del presupuesto la amortización que se hace de deudas. Entonces yo, si voy a pagar deuda, tengo que registrar que ingreso dinero, aunque sea de otras deudas, y pago esas deudas. Entonces lo que queda como endeudamiento neto, que es el déficit real, son más o menos 11 millardos, que es más o menos el 2% del PIB. No son los 21, porque lo que se registra como endeudamiento real es cuánto está creciendo mi endeudamiento, no cuánto estoy usando para amortizar deuda con otra deuda, ¿sí? Entonces, esos 11 millardos es 2% del PIB. Si me preguntan a mí como economista, es muy sostenible, inclusive lo importante es en qué se está siendo utilizado y como las reglas presupuestarias así lo establecen, la totalidad o casi la totalidad de esos recursos van a infraestructura e inversión, que es en nuestro presupuesto pequeño queda poco para inversión. Inclusive lo que es interesante es que uno a veces tal vez como desarrollo de política quisiera subir ese endeudamiento, porque donde más dinero me hace falta es en salud y en educación y en seguridad. Pero no me sirve la deuda porque no la puedo usar para esos servicios porque son clasificados de funcionamiento o operativos. Entonces, eso ha sido realmente, si me preguntan, el gran secreto de la estabilidad macroeconómica del país ha sido esa regla, que realmente yo solo puedo subir endeudamiento para ciertas categorías de gasto. Entonces, el país se mantiene conservador casi por diseño. Y un 2% del PIB sostenible, según el crecimiento económico que tenemos, mantiene o inclusive baja un poco nuestro endeudamiento como porcentaje del PIB, abajo del 25%, y nos permite por lo menos mantener cierto nivel de gasto y de inversión en infraestructura. Sin embargo, la deuda ahí se va acumulando, eso es una realidad. Ahora es el 24, luego puede ser el 26, y lo que estamos viendo en una tendencia, por ejemplo, en países europeos, es que incluso han hecho modificaciones constitucionales para no gastar más de lo que se es capaz de recaudar, porque han llegado a unos topes. Mucha gente piensa, bueno, ¿a qué tope se puede llegar? Hay quien compara la deuda con el PIB, hay que comparar la deuda con las exportaciones, hay que comparar la deuda con la liquidez. ¿Qué criterio? Bueno, digamos que la métrica más común y corriente es la deuda como porcentaje del PIB, que es el tamaño de la economía, que es como decir de qué tamaño es mi negocio y cuánto tengo de deuda. O en un negocio sería deuda como porcentaje de las ventas. Ahí Guatemala es marcadamente conservador, ¿sí? Sí. Menos de 24%, más o menos donde estamos ahorita, la media centroamericana es 40%, los países europeos 65%, y 70%, y algunos ya y algunos llegando a 160%. Así es. La otra métrica que es tal vez donde somos un poquito más débiles y por la cual también hemos planteado mejorar la capacidad fiscal es cuánto es mi deuda como porcentaje de mis ingresos tributarios. Ahí sí estamos un poco altos porque estamos como 2.4 veces los ingresos tributarios. Si uno se carga del 10% del PIB y una deuda de 24%, se debería estar siempre abajo de 2.5%. No es porque tengamos mucha deuda, sino realmente porque tenemos pocos ingresos. Entonces, subirlos un poco ya nos mejora mucho ese indicador. ¿Es sostenible o no sostenible? Yo he tenido esta discusión con mucha gente que en realidad un país no se puede comparar a una persona en el manejo de sus finanzas. La analogía es cercana, pero no es exacta. Porque el país, uno sí puede asumir que va a crecer de manera infinita. Entonces, si yo tengo un país que crece la economía y la población conservadoramente 3% o 4% anual por una economía en el nivel de desarrollo de Guatemala, con una inflación de 3 o 4%, yo puedo simular que el país va a crecer por 100 años al 8%. Entonces, el tamaño de mi economía va a seguir creciendo. Si mi deuda es 20%, yo subo 2% cada año la deuda, el porcentaje se mantiene estable. Siempre va a tener 24, aunque tenga cierto déficit. Lo importante no es tanto cómo uso ese déficit, sino si lo uso para apalancar el crecimiento, si realmente lo uso para generar un aceleramiento más grande de crecimiento. Lo que baja el nivel de endeudamiento más rápido no es si me endeudo más o menos, y el problema grande que tuvieron los países europeos no fue tanto de cuánto asumieron de deuda, porque hay países como Irlanda que tenían, o España, que tenían poca deuda, 30, 40% del PIB, sino lo que tuvieron fue un colapso económico y después no pudieron detener la rigidez de su gasto, entonces se les fue. Y dijeron, hagámoslo anticíclico, y después se volvió un monstruo que creció muy rápido. Entonces, en Guatemala eso es muy difícil por las reglas presupuestarias. Entonces, yo considero que la deuda del país es sostenible. Lo que pienso es que el país tiene que hacer esfuerzos para crecer más rápido, y si hay confianza en la ciudadanía, podríamos tomar un poquito más de deuda si fuera realmente dirigido
a las grandes inversiones de infraestructura urbana o de infraestructura de transporte o de infraestructura de drenajes sanitarios, pluviales que el país necesita y que apalanquen un crecimiento más rápido. Panamá, que estuvo creciendo a niveles de 10% durante casi una década, la década anterior, en su periodo de más crecimiento fue cuando tuvo más déficit. O sea, uno diría, si está creciendo, debería bajar su déficit. Y estaba con déficit de 4 o 5% por año, pero porque estaba metiendo un apalancamiento gigantesco con el metro, con el puerto, con la infraestructura de transporte, que luego le sirvió. Que luego amplió su economía de manera dramática. Entonces, la deuda está bien siempre y cuando esté bien utilizada. Un punto más es, muchos ministerios de finanzas o de Hacienda gestionan los ingresos y los gastos. A fin de cuentas, usted está supeditado a lo que la SAT le ponga sobre la mesa, quiera o no. Es decir, ni siquiera depende de usted. ¿Es eso correcto? No ya desde el punto de vista de poderes diferentes o de organismos distintos, ¿o usted preferiría controlar las dos cosas y se podría arribar a un mejor fin, toda vez que la planificación la lleva una sola entidad, en este caso el Ministerio de Finanzas? Sí, yo creo que es importante, y fue parte de las reformas que hicimos este año en la ley orgánica de la SAT, entender que es el presidente el que es el presidente del directorio de la SAT, y la SAT lo que tiene es una delegación en el cobro de los impuestos. Son los especialistas en gestión, cobro y administración de impuestos. Sin embargo, no es la SAT la que define la política fiscal. O sea, el establecimiento de impuestos, etcétera, lo tiene el Congreso de la República a petición o por iniciativa del gobierno central. Y en ese caso, la política fiscal la tiene el Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que tenemos es una entidad especializada en ejercer el mecanismo de cobro. Claro, no puede estar tan lejos del ministerio que actúa completamente independiente, porque entonces, de alguna manera, uno solo se encarga de los gastos, pero no tiene nada que ver con los ingresos. Y ya ha habido gobiernos que han se ha sido visto completamente esa peleados. Ahora se ha reducido un directorio de 3 miembros, donde preside el ministro de Finanzas y hay 2 directores adicionales. Y en este gobierno, por lo menos, hemos tenido una interacción y un trabajo muy cercano también con cooperación internacional, con la inversión de programas de modernización y con coordinación con otras entidades como gobernación, agricultura y puertos para poder mejorar la recaudación, porque al final el esfuerzo de recaudación es un esfuerzo del gobierno completo. Entonces, realmente lo que es la SAT es una entidad profesional especializada en cobros, pero no deja de ser un brazo, si queremos, un poco distante del Ministerio de Finanzas para mantenerlo especializado y técnico, y ahí pienso que no es malo, porque si no podría haber un poco la tentación de, tengo un problema de gasto, entonces tengo que modificar un poco las reglas aquí. Sí, claro, se peca por el otro lado. Se puede pecar por el tema de, voy a declarar todos estos recursos de malas auditorías como ilegales porque eso me afecta, o voy a empezar a devolver menos crédito fiscal para recuperar mi problema que tengo de este lado. Entonces, sí pienso que esa independencia que tiene ¿Usted Guatemala. se encuentra cómodo? No con las personas, con el modelo, porque las personas también crean nexos. ¿Usted cree que el modelo adecuado o hay que hacer una... Yo pienso que con las reformas actuales que le dan uno de 5 directores era un poco complejo y con un directorio con poca fuerza versus la superintendencia. Ahora hay un directorio más fuerte y con 3, y de los cuales uno de los votos es el Ministerio de Finanzas y tiene esa presidencia de ese directorio, estoy cómodo. Inclusive creo que es sano. Yo no tengo un gran andamiaje de seguridad y realmente a mí no me llaman a preguntarme qué pasó con los impuestos de empresas, etcétera, porque yo no tengo nada que ver con eso. Inclusive hacen operativos recientes y me preguntan y yo me entero por los medios de comunicación. Y eso da cierta sanidad mental para dedicarse realmente a la parte de política, la parte de presupuesto y una parte muy importante que ha asumido el Ministerio de Finanzas, casi por ser la entidad que es todo el tema de gestión pública, la gestión por resultados, los mecanismos de compras y contrataciones, cómo hacer más eficiente el aparato público. Como ese gran CFO, digamos, del gobierno, que también desarrolla los sistemas operativos, nuestro sistema de información es desarrollado por el Ministerio de Finanzas. Entonces yo creo que nos permite enfocarnos más en esa parte. Si encima uno tuviera que estar pendiente de aduanas y de vistas y de multas, yo creo que sería una distracción muy grande. Muchas gracias. Bueno, ahí han visto ustedes, yo creo que hay explicación suficiente para entender el concepto. Que usted esté de acuerdo no en pagar más, que usted considere que el presupuesto tendría que ser en vez de 79 y fracción 71 o 83, ese es otro tema, pero las bases están suficientemente aclaradas. Ministro, muchísimas gracias por esta charla.
y vamos a tener un segmento después de este en el que vamos a abordar algunos conceptos técnicos que aquí han salido para intentar ofrecérselo de la manera más comprensible posible, si eso es que se puede. Muchísimas gracias, señor ministro, y un placer tenerlo aquí. Igualmente.